Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo, analizan y debaten el tema. Las 12 del día, 16 minutos, y sí, nos conectamos con todo el país para hablar de nuestro tema del día, que hoy tiene que ver con una posible alianza. Se podría dar una posible alianza entre la centro izquierda en nuestro país, una gran alianza con miras al 2022. Vamos a hablar con diferentes políticos que pertenecen a partidos ya sea de centro o de izquierda para hablar sobre esa posibilidad. Pero Pombo, ¿por qué yo lo veo preocupado, o no sé si preocupado, con esa posibilidad de una alianza de la centroizquierda en Colombia? Pero por supuesto, todos los que profesamos las ideas conservadoras nos vemos preocupados cuando existen potenciales realidades políticas del otro lado del espectro ideológico, Camila. Hace unos días, el senador Iván Cepeda respaldó una propuesta pública presentada por el senador y ex candidato a la presidencia Gustavo Petro Urrego en avanzar en la idea de hacer una gran alianza que fuera más allá de la coyuntura electoral y que se convirtiese en realidad en un gran pacto histórico que fuera verdaderamente transformador del país. Yo diría, estas son palabras mías, no del senador Cepeda, absolutamente revolucionario, y ahí es cuando yo me preocupo, que cambiara un modelo de gobernabilidad con mayorías parlamentarias y como proyecto estratégico, y subrayo esto con doble sentido, próximas décadas. Y creo que eso pues debe dar pie para oír a voces muy autorizadas de la política colombiana, que tienen todo el futuro en la política electoral colombiana, para que nos expliquen muchas cosas. En lo que a mí respecta, Camila, tengo una gran pregunta para todos nuestros invitados, y si es realmente posible que la centroizquierda se una, se pueda llegar a unir en el marco de un gran pacto histórico con la izquierda más fanática y radical. Yo no sé qué tan posible sea eso. Tengo que confesar públicamente que hace algunos meses lo veía absolutamente lejano, casi que imposible. Hoy, cada día que pasa, lo veo más cercano y lo veo más posible, pero puedo estar enteramente equivocado, y por eso tenemos pues invitados de lujo. Claro. Y esa es básicamente la entrada a esta noticia y a este tema. Frente a eso que usted está diciendo, esa pregunta se la hicimos a los oyentes a través de la cuenta en Twitter, en donde les preguntamos, ¿tiene futuro una gran alianza de centroizquierda para las elecciones del 2022 en Colombia? Y tenemos en este momento 2.033 votos. ¿Usted cómo cree que respondió la gente? ¿Usted cree que la gente cree que sí tiene futuro una alianza de centroizquierda, en donde igual vemos diferencias enormes dentro de ese espectro ideológico en el país? ¿Usted cómo cree que va la votación? Mire, yo creería que hace 6 meses era 10% que decían que sí y el resto 90% decíamos que no. Hoy en día debe estar una relación más o menos de 50 y 50, tal vez. Pues muy cerquita, pero no. El 57.7% ha dicho que no en este sondeo en Twitter, y el 42.3% ha dicho que sí. Son 2.033 votos. Sí, altísimo el sí. Pero altísimo, permítame, porque sí, como quien hizo la propuesta, según lo que entiendo, a través de Twitter, o le respondió Iván Cepeda a través de Twitter, fue el senador Gustavo Petro. Pues estamos en línea con Gustavo Bolívar, quien además es muy cercano al senador Petro, pertenecen al mismo partido, ahorita tienen una sección de los Gustavos, etcétera, etcétera, y por eso me parece importante saludarlo para preguntarle sobre eso que usted plantea. Senador Bolívar, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Hola Camila, muy buenas tardes, y a los integrantes de la mesa y a los oyentes. Bueno, aquí tengo al doctor Pombo, el conservador de la mesa del techo, porque él dice, yo pensaba que la centroizquierda no podía unirse, pero ahora estoy viendo que están planteando esa posibilidad, que están buscando acercamientos. Gustavo Petro lo planteó, y Iván Cepeda le respondió que sí. Ayer además veíamos también un trino de la alcaldesa Claudia López, que lleva agarrándose con Petro, pues digamos que durante toda la administración, porque ustedes no hacen sino darle duro, reconocer su triunfo de la CIDH, etcétera, etcétera. Por eso le pregunto, ¿es factible esa alianza entre centro e izquierda a pesar de lo divergentes que son ustedes en ese espectro político? Camila, más que factible es un imperativo.
ya nos sucedió en 2018, ha sucedido en otras ocasiones, entiendo. Si en 2022 no tenemos la madurez de sentarnos en una sola alianza, en un frente común muy amplio para derrotar este gobierno, yo creo que ahí sí no estamos en nada. Es muy particular que la izquierda suele dividirse siempre. Yo por eso había acuñado una frase, que la izquierda prefiere perder el poder a compartirlo, mientras que la derecha prefiere compartir el poder a perderlo. Y eso fue lo que hicieron cuando se reúnen allá Gaviria, Pastrana, Uribe, todos en la misma camada, y lo lograron. Ellos son muy disciplinados en eso. Nosotros lo que estamos planteando con Iván Cepeda es reunir una cantidad de nombres. Tenemos ahí cerca de 10, 12 nombres de futuros aspirantes o posibles aspirantes, y es sentarnos con cada uno de ellos para mirar la posibilidad de que lleguemos todos a una sola convergencia y a una sola consulta. Y el que gane esa consulta, llámese el que se llame, bajo un programa, eso sí tendría que haber un programa muy claro, apoyarlos, llámese Petro, llámese Fajardo, llámese Robledo, el que sea, pero definitivamente no volver a cometer pero el error senador de Bolívar, 2018. ¿es factible ese programa tan claro? Y sobre todo, y a mí me disculpa que yo se lo diga de esta manera, pero dentro de la izquierda y la centroizquierda, a quien ven como el coco es a Petro. Y siempre hemos visto que hay muchos que dicen, sí, hagamos una alianza, pero no con Petro. Y entonces Petro dice, a mí siempre me marginan, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser posible si ustedes, y uno de los líderes de la oposición sin duda alguna es Gustavo Petro, que coincidan en un programa de gobierno entre todas esas facciones tan disímiles? Pues ahí esa arquitectura de ese programa es lo difícil, pero tenemos que llegar a hacerla. Porque es que hay otra teoría entre los líderes, y es que ya hoy, digamos, el nivel de endoso de los nombres, de los grandes nombres, en las elecciones es muy bajo. Me explico, o sea, digamos que Robledo no quiera llegar a un acuerdo con Petro, una hipótesis, pues por lo que uno escucha, o Fajardo. Yo creo que la gente, con lo que pasó en 2018, está ante una disyuntiva: o sigue los alineamientos de su partido, o sigue su corazón y su pasión, y se va con el candidato que tenga las posibilidades. Entonces, yo creo que por debajo de los partidos la gente se escurre hacia un lado o hacia el otro, y eso pasó también. Uno ve que, por ejemplo, Robledo votó en blanco en 2018, pero mucha gente del Polo se fue a votar por Petro. Eso se va a incrementar aún más, porque la gente ya vio que esa experiencia no funcionó. Pero, senador, justamente le quería preguntar sobre eso, porque es que digamos que ha habido también una serie de ataques por parte de los seguidores de Petro desde las elecciones pasadas hacia toda la gente que decidió votar en blanco, y lo que vimos al final fue que quedó Iván Duque más por un rechazo hacia Petro que porque la gente quisiera que quedara Iván Duque. Toda la gente de centro al final prefirió darle el voto al Centro Democrático que irse por Petro. ¿No le parece que en este momento, como decía Camila, lo que pasa es que Petro es una gente que no permite justamente que la centroizquierda se alinee? Sí, mira, hay de todo un poco, de lo que dices hay de todo un poco. Hay gente que votó en blanco siguiendo lineamientos de Fajardo y de Petro y de la Calle, incluso que hoy ustedes también ven que de la Calle está atrás de la misma misión de juntar toda la centroizquierda para que lleguemos unidos. Eso pasaría, pero en 2022, digamos que ya ese debate del voto en blanco queda súper desgastado, porque uno se da cuenta que fue inocuo, que no sirvió para nada, que estuvimos muy cerca de la posibilidad de ser gobierno, pero no vamos a echar la culpa al voto en blanco, pero sí influye en algo, obviamente. El voto en blanco sacó 700 y algo mil de votos, y no eran suficientes para ganar, pero digamos el hecho, digamos el hecho político de que tres figuras tan grandes se vayan al voto en blanco también distancia un poco las posiciones. Y con respecto al Partido Verde, por ejemplo, que es con el que ustedes dicen Petro está agarrado, no, yo creo que ellos lo que están haciendo es, Petro lo dijo en un tuit, pues si me toca callarme ante cosas que no me gustan para ser presidente, pues no soy presidente. Y me parece que eso es muy honesto y muy auténtico. Es como una negociación en caliente, es como decir, digamos, va a ser una comparación que tal vez no tenga cabida, pero me ocurre esa, es como estar negociando con la guerrilla y decir, no, nos mataron a fulano tal cabecilla, ya no negociamos. No, están negociando en caliente, es decir, no hay todavía un acuerdo de cese al fuego, pero se están diciendo cosas, pero saben que tienen que llegar a esa mesa y sentarse, porque es que no hay otra posibilidad. Senador Bolívar, pero ya que usted habla del Partido Verde, permítame saludar a Iván Marulanda, senador de la Alianza Verde, para preguntarle al doctor Marulanda, que además ha sido cercano a Sergio Fajardo, que está en el Partido Verde, que tiene alcaldesa en Bogotá, alcaldesa que ha tenido un enfrentamiento importante con Gustavo Petro, porque dicen ellos son realmente nuestra oposición,
si ven que es factible hacer una alianza, una gran alianza de la centroizquierda, en donde quepan absolutamente todos los que no han podido negociar en el pasado. Senador Marulanda, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos nuevamente. Camila, un gusto, un saludo a todos sus colegas, periodistas, a la audiencia y a los compañeros del PAN. Usted, doctor Marulanda, ¿cree que es sí, factible esa alianza o no? Y esa alianza en donde evidentemente quien la propone empezó Humberto de la Calle proponiéndola, pero la planteó también Gustavo Petro y le responde desde el Polo Democrático Iván Cepeda que sí está dispuesto a una gran alianza de la centroizquierda en donde agrupe a todos los sectores para las presidenciales del 2022. Y usted, que es del Partido Verde, que ha tenido un enfrentamiento con Petro, ¿creen que eso es posible? La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿qué es lo que necesita el país? ¿Qué es lo que necesita el país? El país necesita, Camila, varias cosas. Una, sacar la política de los juzgados. Nosotros no podemos seguir metidos en un juzgado, en unos procesos penales que ya nadie entiende, de unas complicaciones enormes, y cuando menos pensamos saltamos a la Corte Penal Internacional, y esto se nos volvió un galimatías en medio de la crisis económica y social más dramática de la historia de Colombia y del mundo posiblemente. Entonces, sacar la política de los juzgados. Ese es lo primero. Lo segundo, sacar la política del campo de batalla. Es que están matando a la gente, esta matadera de gente en el campo colombiano, en Nariño, en Cauca, en el Valle del Cauca, en todas partes. Es una cosa alarmante, y todo es fruto de esta política agresiva, peleadora, estéril, que no resuelve ningún problema, sino que los agrava e inyecta una cantidad de odios terribles al país. Y una tercera cosa que necesita el país es pensar en cómo nos unimos como nación y cómo resolvemos los problemas objetivos de la gente: el hambre, el desempleo, los problemas de salud, los jóvenes y los niños sin colegios, sin escuelas. Entonces, se habla de un centro en la medida en que sea un cuerpo político que no esté comprometido con la pelea de los extremos, con la violencia de los extremos, con los juicios penales de los extremos, y dos, un centro que unifique al país, y un centro tercero progresista, que vea cómo es que vamos pero a entonces, poner a Colombia en la senda del desarrollo y del sí le entiendo. social. Si le entiendo, senador Marulanda, entonces usted no descarta esa posibilidad de sentarse y no hay vetos a nombres. O sea, en este momento el Partido Verde sí está diciendo, bueno, venga y miramos qué le conviene al país, y tal vez si tenemos que hacer una alianza y hemos tenido diferencias en el pasado, pues miramos cómo nos reivindicamos y organizamos un proyecto en conjunto. Es decir, si ustedes hoy no están vetando nombres, están abiertos a que esa alianza de centro-izquierda se pueda dar para las elecciones del 2022. Sí, Camila, yo dejo solamente una sola anotación, y es que como partido, mi Partido Verde tiene que decidir cómo maneja un pleito que hay entre Claudia López y Gustavo Petro, entre Gustavo Petro y el Partido Verde, que ha alienado la posibilidad de ese diálogo. Eso no lo resuelvo yo, eso lo tiene que resolver mi partido, y sobre eso pues seguramente habrá que tomar tiempo, tomar distancia y esperar a que los actores mismos se pronuncien y cambien ese escenario de pelea, si es que eso es posible. De lo contrario, yo veo muy difícil que se pueda llegar a esa reconciliación o a esa conciliación de puntos para construir un proyecto de propuesta de cambio y de recambio en la política colombiana. Usted pone un punto, y ahora se lo vamos a preguntar a Gustavo Bolívar, que es la preocupación que tienen muchos y dicen, esa alianza es difícil, sobre todo por este enfrentamiento entre Claudia López y Gustavo Petro, porque lo ha visto el país, y usted mismo lo menciona, doctor Marulanda, y ahora más adelante le preguntamos a Gustavo Bolívar si cree que limar esas asperezas es factible. Pero como estamos hablando de una gran alianza, quien empezó a hablar primero de esto fue Humberto de la Calle, liberal. Y vimos una última encuesta en donde un ex liberal, pero igual con sangre liberal, aparece pues bien rankeado en las encuestas de intención de voto, y es Juan Manuel Galán, que también uno creería entraría a jugar en esta alianza. Doctor Galán, bienvenido a Mañanas Blue.
Muchas gracias, Camila. Un saludo a toda la audiencia de Mañanas Blue y a todos los compañeros de panel. Y dígame si interpreto bien, usted es de esos candidatos presidenciales, lo vimos en la encuesta que no le fue nada mal, ¿usted es de esos candidatos que entraría a jugar en esa alianza, esa gran alianza de la centroizquierda? Y si sí, ¿la ve factible? Pues yo creo, Camila, que aún falta mucho para el proceso del 2022. Estamos apenas a mitad de gobierno. Estamos además en una situación absolutamente extraordinaria y grave para la humanidad y para Colombia. Una crisis muy profunda. Yo coincido con el senador Iván Marulanda, que aquí las prioridades tienen que ser cómo paramos el baño de sangre que estamos viviendo en Colombia y que ha rebrotado, cómo atendemos a los 9 millones de hogares colombianos que no tienen ni ingresos ni ahorros, como lo ha dicho el senador Marulanda en su propuesta de renta única universal. Yo creo que esas son las prioridades que nos deben convocar para buscar un gran acuerdo nacional que nos permita superar la pelea política, superar la pugna, la polarización, el odio, el infundirle miedo a la gente. A la gente hay que infundirle esperanza, hay que infundirle optimismo en medio de esta crisis. Y yo creo que hay que contribuir de alguna manera a que el país no vaya a caer en un liderazgo populista, en un liderazgo irresponsable, en un liderazgo que mine la institucionalidad democrática en Colombia. A eso quiero contribuir, pero en materia de candidaturas, en materia de aspiraciones, creo que es muy prematuro hablar de eso. Hay que recorrer un camino que todavía es muy largo. Entendiendo su última respuesta, senador, ex senador Galán y seguramente candidato presidencial, yo creo que la pregunta para evitar los populismos no es si el doctor Fajardo, el doctor Juan Manuel Galán, el doctor Rodrigo Lara se le pueden eventualmente unir a una candidatura de Gustavo Petro, sino al revés. Si ustedes estarían dispuestos, una vez hecha una gran alianza, llamémoslo así, podrían recibir el respaldo de Petro, de las FARC y del Polo. Pues Rodrigo, yo creo que estamos todavía, como le digo, en un momento muy prematuro. Hay que construir una interpretación para Colombia en los próximos años, un programa, unas ideas, unas propuestas concretas que respondan a las angustias de pérdida del empleo en nuestro país, a las angustias que tienen los jóvenes, que tienen las mujeres. En fin, creo que si logramos primero adelantar ese proceso de construir una propuesta, de construir un programa, y miramos quién está de acuerdo a comprometerse a fondo con ese programa, con esa propuesta, pues por el camino iremos viendo los nombres y las figuras. Pero hablar de nombres sin propuestas, sin sustancias, sin ideas, sin interpretación, me parece que no tiene mucho sentido en este momento que está viviendo Colombia. Claro, pero siguiendo con la pregunta de mi compañero Rodrigo Pombo, permítame, senador Bolívar, preguntarle a usted, que además tenía pendiente lo que decía el doctor Marulanda. ¿Usted cree que es posible ese arreglo de las relaciones entre Claudia López y Gustavo Petro? Es posible, pero y le sumo una. ¿Es posible que Gustavo Petro pueda terminar apoyando tal vez una candidatura de Sergio Fajardo, que es el que mejor marca en las encuestas y podría liderar ese gran pacto de centroizquierda cuando desde el petrismo le han dicho a Sergio Fajardo que es un uribista camuflado? ¿Eso se puede llegar a dar? ¿Puede el petrismo terminar, por ejemplo, apoyando una candidatura de Fajardo o eso no es factible? Sí, sí es factible. Podemos terminar apoyando a Fajardo o al mismo Juan Manuel Galán, porque nosotros sabemos de su ideario y es muy confluyente con el nuestro. Pero hay que llegar a una consulta, que la gente decida. Si derrotan a Gustavo Petro, yo sería feliz aportando a la campaña del que gane con tal de derrotar este gobierno, que ya demostró toda su ineptitud, que ya demostró que desde que entró al poder en 2018 se hubo un rebrote de violencia que nadie puede desconocer. Han aumentado las masacres, el asesinato de líderes sociales, de excombatientes, de indígenas. El país está en un baño de sangre que hay que detener. Y eso se detiene con acuerdos políticos entre pares. Obviamente hay diferencias que son insoslayables. No se puede, digamos, Gustavo Petro no puede decir que es idéntico a Sergio Fajardo, pero si hay un frente común, bajo un acuerdo programático común, muy bien diseñado, ahí no hay cómo salirse. Y lo más factible es que para derrotar al uribismo, una unión es suficiente, porque ya en el 27 de octubre del año pasado nos dimos cuenta que están muy débiles. Del 27 de octubre aquí, pues mucho más,
y yo creo que si hoy hubiera elecciones, cualquier candidato alternativo ganaría la presidencia de la República. ¿Quién? Pues ahí es donde está el diseño. ¿Cómo diseñamos un programa? ¿Cómo diseñamos unas reglas de juego de democracia interna, etcétera? Pero yo creo que están dadas todas las condiciones para que el país respire. Es que el uribismo no nos ha dado respirar de 20 años. Ya necesitamos un respiro para mirar otras cosas. Claro. Y lo de Claudia, lo que tú me decías de Claudia, mire, yo pienso que si Gustavo fuera deshonesto, pues él se acomodaría, sencillamente diría, bueno, voy a callarme en estos temas porque la voy a necesitar más adelante, pero él es un tipo honesto. Si él dice, si él no está de acuerdo con el metro elevado, que es una de las disputas, y con la demolición del hospital San Juan de Dios, pues lo dice. Él no se calla porque es honesto. Si él quisiera ser politiquero y político, pues se come el sapo, se hace el loco y para llegar con buenas relaciones a 2022, pero yo creo que a nosotros en una mesa de negociación, en una mesa para disputar dirimir todas estas disputas, pues se necesita gente honesta y él lo ha sido honesto. Yo creo que él no va a dejar de atacar en los puntos donde él considera que las cosas están mal. Si sobre esa premisa se puede llegar a negociar, pues seguramente él va a estar ahí. Si lo quieren vetar, pues también él va a estar, porque y claro, ahí es donde vendrá el nuevo tropiezo y la nueva frustración para el país, y es que se vuelvan a dividir los movimientos alternativos y siga triunfando el uribismo. Pero esa sí es la noticia, que usted nos diga, nosotros el petrismo desde los decentes sí estaríamos dispuestos a apoyar a un Fajardo o a Juan Manuel Galán o al que gane dentro de esa gran alianza. Claro. Pero ahí le pregunto, permítame preguntarle, senador Marulanda, ustedes, por ejemplo, Fajardo o el movimiento fajardista, que es el que hoy está marcando pues mejor en las encuestas, yo sé que falta mucho, pero ¿estarían dispuestos a aceptar el apoyo de Gustavo Petro, a recibirlo? Porque, por ejemplo, Fajardo en las elecciones pasadas dijo que no recibía a los liberales y eso generó una gran molestia dentro del Partido Liberal porque Fajardo dijo, no, yo no quiero recibir esos apoyos. Mira, yo no puedo hablar por Sergio Fajardo, realmente él tiene su propia voz y tiene su propio camino y su propia posición. Yo pertenezco al Partido Verde, soy senador del Partido Verde, nada más. En este momento lo que puedo hablar es desde mi condición de senador y de senador del Partido Verde. Y lo que puedo decir es, aquí hay que sacar al país hacia un llanito de esperanza y eso pasa porque haya un programa, porque hay unos equipos políticos dispuestos a ir al Congreso y a ir al gobierno, a transformar esta sociedad, que es la sociedad más injusta. Aquí no hay sino pobres, hambre, desempleo, están dislocadas todos los sectores productivos, aquí hay unos problemas de violencia brutales, aquí no hay sino problemas para resolver, y eso lo que hace es demandarle a un equipo político de hombres y mujeres que piensen en Colombia, en cómo unir a Colombia y en cuáles son los caminos para resolver esos problemas. Eso es lo que me ocupa mi tiempo. Por supuesto, los que están allá en los juzgados, que se queden los juzgados, y los que están pensando en incendiar este país, hay que superarlos, hay que ganarle las elecciones, y hay que ganárselas entre todas las fuerzas políticas que estén dispuestas a construir, y a construir en función de ¿qué? De la justicia social, del bienestar de la gente, de conservar a este país, de conservar una esperanza de progreso unificado en bienestar social, en igualdad. Entonces, claro. La cosa de los nombres propios, Camila y demás, y las peleas personales y los mal genios de las personas, eso tenemos que dejarlo atrás. Aquí hay que sentarse a trabajar por Colombia, los que estén dispuestos a trabajar por Colombia, y los que estén metidos en enredos de juzgados, pues que queden los juzgados. Permítame, porque entonces usted ha planteado algo y es, no hablemos de nombres, hablemos de sectores. Pero dentro de estos sectores, incluso en partidos que hoy no son oposición, que parecen más de gobierno que cualquier otra cosa, hay personas que estarían dispuestas, uno creería, a entrar a esa gran alianza. Y por eso quiero saludar al senador del Partido Cambio Radical, Rodrigo Lara. Senador Lara, bienvenido. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Entrar en qué alianza? Pues ahí le pregunto, en la alianza, en una gran alianza de la centroizquierda, uno ve nombres como el suyo, ve como el nombre de Roy Barreras en el partido de la U, por ejemplo, que si bien están en partidos que están haciendo acuerdos con el gobierno actual, pues podrían ser nombres que en el futuro, para el 2022, si tuvieran la posibilidad de salirse de sus partidos, intentarían unirse en una alianza de centroizquierda, ¿o me equivoco, o eso no es posible?
No, a ver, estos son momentos tan difíciles para la mayoría de la gente que a mí me queda difícil hablar y hacer, digamos, cábalas electorales. Yo creo que este es un momento de inmensa solidaridad con quienes han perdido todo, con los que están a punto de perder todo, pero yo no leo la política como una dicotomía, o todos contra Uribe o todos contra Petro. Yo creo que la política es un ejercicio esencialmente de convicciones ideológicas y de convicciones alrededor de una serie de valores. Y yo no creo que los valores de esta sociedad estén resumidos a una pugnacidad contra Uribe o una misma pugnacidad contra Petro. Entonces yo no leo que la política en Colombia en los próximos 2 años se vaya a construir sobre la base de estas dicotomías. Yo creo que en Colombia hay 4 grandes carriles políticos, llamémoslo de esa manera. Por un lado, la derecha conservadora uribista. Digamos, esa bandera, esa causa está relativamente bien consolidada. Existe otro carril, que es el carril liberal, socialdemócrata, al cual pertenecemos muchos. Y luego vienen 2 carriles de centro-izquierda y la izquierda, digamos, ya más connotada. Son 4 expresiones políticas que se dan en Colombia y que se dan generalmente a grandes rasgos en todos claro, los senador Lara, pero los precisamente políticos del mundo. Pero permítame, yo lo interrumpo ahí. Precisamente esos carriles que usted está describiendo son los que ha dicho Humberto de la Calle, son los que ha dicho Gustavo Petro, es lo que ha respondido Iván Cepeda, que deberían unirse con miras a las elecciones del 2022. Esos carriles de centro izquierda. Y la pregunta es, ¿eso es posible no lo leo o no? así, yo no lo leo así. Un liberal es una persona pues que no se puede catalogar de izquierda. Un liberal socialdemócrata no es una persona de izquierda. Digamos, un liberal es una persona que tiene una concepción del individuo, de la sociedad y de la democracia distinta a la izquierda. Puede haber, como todo en democracia, puntos de coincidencia, pero la matriz, la raíz de un liberal parte de una concepción individualista, parte de un respeto profundo por la alternancia, por el Estado de Derecho. Y el liberalismo es muy distinto, digamos, a las raíces ideológicas de la izquierda. Digamos, hubo puntos de divergencia entre ambos. Entonces yo creo que es algo distinto. Y un liberal socialdemócrata es una persona que cree que hay que fomentar las fuerzas del mercado, pero que al mismo tiempo hay que proteger al individuo frente a los excesos de esas mismas fuerzas del mercado. Un liberal socialdemócrata es una persona que considera que el gobierno o el Estado no puede estar casado con los grandes intereses económicos, porque eso fomenta la lucha de clases. Entonces yo creo que eso hace distinto y yo no creo que podamos empaquetar todo entre una rivalidad entre la izquierda liderada por un sector frente a la derecha de Uribe. Yo creo que aquí lo que ha faltado son expresiones, causas y banderas lo suficientemente sólidas para ofrecerle un panorama más sofisticado y más diversificado a los colombianos que no quieren entrar en esa dicotomía, pero no basta con la vacuidad del centro, no basta con ubicarse en el centro respecto de 2 puntos, hay que proponer algo, hay que tener una causa y una bandera. Pero dicho eso, senador Lara, hoy el Partido Cambio Radical al que usted pertenece, liderado por Germán Vargas Lleras, ¿está más cerca de la derecha de Uribe, de los liberales o de la izquierda? ¿O tiende a disolverse y a desaparecer? Esa es una muy buena pregunta. Yo he tenido diferencias profundas con el partido recientemente. Yo siempre he expresado una posición mucho más liberal, socialdemócrata que la que ha imperado en mi partido. Yo siempre he sido partidario de tener una política básicamente agraria, muy agresiva, muy profunda. Siempre he propuesto mucho más equidad en materia tributaria. He pedido mucho más coraje para desmontar los grandes incentivos o privilegios tributarios de los 4 o 5 grandes capitales financieros de este país. Son diferencias muy profundas que yo he expresado con mi partido, con su dirigencia oficial, y pues lo he dejado en constancias, en proyectos de ley en el Congreso de la República. Yo creo que este es un tiempo de rupturas muy profundo, reorganización política muy profundo, y yo creo que para que el Estado de Derecho, para que la alternancia democrática en Colombia sobreviva, pues necesita diversificar y sintonizar esa oferta política con lo que hoy requieren y necesitan los ciudadanos colombianos.
Claro. Senador Bolívar, le pregunto desde el exterior, en donde se le tiene mucho miedo al nombre de Gustavo Petro. Le quisiera consultar, ¿por qué Petro debe ser el candidato de esta coalición si se llega a realizar, si se hace realidad esta coalición de la izquierda? ¿Por qué Petro debe ser el candidato? Senador Bolívar. No, yo digo, Sí, no. Petro no debe ser el candidato, es un candidato más en esa alianza posible o futura, Claro. que debe ir a ganar una consulta primero. Pero si lo vetan, pues de todas maneras va a ser un candidato, y un candidato muy importante, la gente lo sabe, tanto cuantitativa como cualitativamente. Luego, no es que nosotros estemos diciendo, vengan todos, vengan a nosotros y apoyan a Petro. No, Petro lo ha dicho, incluso desde la campaña pasada, les cargo el maletín, y lo ha vuelto a decir en 3 columnas seguidas. Esto necesita un pacto, esto necesita un encuentro, esto necesita un punto de confluencia, y los está invitando hace mucho rato. No sé por qué le tienen tanto miedo, porque seguramente electoralmente les puede derrotar, pero si arman una buena alianza pueden derrotar a Petro también. Claro, senador, pero sabemos que su voto va a ir en esa contienda con el senador Gustavo Petro. Yo quisiera preguntarle, ¿qué tiene Gustavo Petro que no tengan otros contendientes como por ejemplo Fajardo? O sea, ¿por qué habría que darle usted o el ciudadano común el voto a Gustavo Petro? Yo creo que Colombia necesita un presidente independiente de los grupos económicos. La financiación electoral por parte de los partidos políticos y de las campañas, por parte de privados y por parte de multinacionales y por parte de los grandes empresarios de Colombia, coarta la libertad de un presidente. Petro es esta persona que no le va a recibir dinero a los grandes potentados, y yo creo que muy pocos candidatos están dispuestos a hacer eso. Por eso nosotros hemos propuesto muchas veces, y aquí hay 2 senadores que lo pueden decir, la financiación de las campañas por parte del Estado. Y ahí se subsana uno de los grandes temores. Y es que Petro no le recibe plata a los grupos económicos porque este país necesita unas reformas profundas y grandes, que no puede hacer una persona que reciba plata de los conglomerados, porque enseguida ya pierde su independencia. Casi que le endosa su independencia a esos grupos. Ese es uno de los factores. En los demás confluimos en muchos, de los que dijo Ortiga Rodrigo Lara. Yo tengo mis ciertas dudas de que los partidos liberales en el mundo no sean más de izquierda que de derecha. Obviamente son más de izquierda que de derecha, y tenemos todas las confluencias, y nosotros nunca hemos hablado de coartar las libertades de la libre empresa y de la propiedad privada, jamás. Y justamente sobre lo que usted está diciendo, senador Bolívar, quiero preguntarle al señor Galán, porque a mí me parece que usted nos está diciendo, no, es muy temprano para pensar en eso, falta mucho tiempo, vamos a ver, pero lo cierto es que ya estamos escuchando al expresidente Uribe agitar el debate, diciendo que aquí lo que hay es una agitación prechavista con fines electorales y volviendo a sembrar ese miedo en la ciudadanía de que se va a subir la izquierda y que esto va a ser Venezuela, y ya lo estamos escuchando, ya están haciendo campaña para el 2022. Entonces, usted que está diciendo que este pacto todavía falta mucho tiempo, ¿no le parece que ya es momento de adelantarse a esta campaña que ya está empezando, digamos, a sonar desde la derecha y decir, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Que nos vuelvan a meter el miedo a la izquierda otra vez. ¿No es el momento ya para empezar a sentarse y no es urgente hacerlo desde ya? Pues Valeria, yo creo que no podemos caer precisamente en esa trampa de anticipar y de precipitar la campaña electoral cuando los colombianos no están en sintonía con una campaña presidencial todavía. Un año es una eternidad en política, y en Colombia aún más las cosas pueden cambiar literalmente de la noche a la mañana. Entonces, en lo que creo que nos debemos concentrar en este momento es en construir cuál es la propuesta para el país, cuál es la interpretación para los colombianos, teniendo en cuenta, por supuesto, las realidades que esta pandemia nos ha impuesto por fuerza mayor, las fragilidades que nos ha desnudado en nuestra capacidad institucional, en nuestras regiones. Tenemos que hacer un proyecto, además, que interprete a las regiones de Colombia con un espíritu descentralizado. No podemos seguir creyendo que el ombligo de Colombia es Bogotá y que el resto del país es un desierto. Tenemos que derrotar el proyecto político del narcotráfico, que es la principal fuente de violencia, de matanza, de baño de sangre en el país, y de corrupción, además, y de degradación de la política en su financiación. Yo creo que por ahora tenemos que concentrarnos en construir ese ideario, esa propuesta, ese programa que le ofreceríamos a Colombia a partir del año 2022, pero hablar de personas, hablar de figuras, y sobre todo en este ambiente de polarización, de agresión, de odio, de conflicto verbal político,
no le trae absolutamente nada de soluciones a los colombianos, no le dice nada y al contrario creo que genera un profundo rechazo con toda la razón en muchos colombianos. Si uno se pone a mirar en esos problemas de origen que tiene, por ejemplo, la izquierda que es tan fracturada, la izquierda colombiana que es tan fracturada, le quiero preguntar al señor Bolívar, si uno mira todo el origen con Alternativa Democrática, el Polo Democrático Independiente y que después fue Polo Democrático Alternativo, uno cómo pensaría que pueden unirse con el centro o unirse con otros partidos si es tan difícil, si fue tan difícil que entre la misma izquierda hubiera alianzas y hubiera una forma de lealtad, o sea, hubiera la más mínima lealtad, porque mire los problemas que hubo entre Carlos Gaviria y Gustavo Petro. Aquí hay fallas de origen desde el mismo principio de estas fuerzas de izquierda. Sí, eso es verdad, lo dije al comienzo del programa. Muchas veces la izquierda prefiere perder el poder a compartirlo, pero ya tenemos que madurar eso. Yo me meto ahí porque yo la verdad nunca milité en partidos de izquierda. De hecho, mi primera militancia fue al lado del padre de Juan Manuel, que está aquí, en el nuevo liberalismo, pero no había vuelto a creer en políticos precisamente por eso, porque hay dos inamovibles en esto y todos los que estamos en esta mesa hoy discutiendo los tenemos presentes, y es la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, y también, digamos, no dejándolo en tercer término en importancia, sino igual una lucha por la defensa del medio ambiente, y todo eso nos confluye a nosotros aquí, y entonces lo que falta es ponernos de acuerdo en el programa, y ya uno con el programa en la mano, ya con unos acuerdos serios en la mano, que intentó hacer Gustavo Petro con Claudia López para la alcaldía. Otra cosa es que no se sabe qué pasó en 2 días después de haber hecho ese acuerdo, se cambió y por eso vienen estas disputas. Pero si uno respeta los acuerdos, seguramente vamos a llegar unidos a 2022. Eso es lo más imprescindible hoy para Colombia. Sí. Senador Lara, usted ha dicho algo que parece una obviedad, pero que a mi modo de ver es una de las grandes revelaciones en un mundo que es descreído de las doctrinas y de las ideas políticas, y es que para crear estos grupos, llamémoslo de centroizquierda o del centro con la izquierda o como se quiera llamar, pues debe haber una identidad sobre todo ideológica, doctrinaria. En ese orden de ideas le quiero preguntar con total sinceridad, entre otras cosas porque no lo sé, realmente no lo sé, ¿a qué sabe identitariamente, ideológicamente, doctrinariamente Sergio Fajardo? Pues me pone usted aquí en dificultades porque está Iván, pero yo he expresado varias veces que el centro no puede ser, en sí es una vacuidad, es decir, usted en política tiene que tener una causa y una bandera y no puede simplemente identificarse por sustracción de materia, ¿sí? No puede simplemente ser básicamente por no ser otra cosa. Usted tiene que representar algo y tiene que luchar y dar su vida incluso en la política por ese algo. Uno tiene que creer, pelear y luchar por eso. Ese es el sentido de la política. No simplemente definirse negativamente. Yo soy porque no soy a X o Y. Esa es mi crítica generalmente al doctor Sergio Fajardo. Pero bueno, el doctor Sergio Fajardo, pues es la figura más importante hoy dentro del Partido Verde. O sea, básicamente usted, doctor Lara, le está diciendo que el doctor Fajardo, el candidato Sergio Fajardo, no es ni chicha ni limonada. Lo que pasa es que lo pone con 2 variables X y Y que esa es la crítica, que usted le hace. Yo le tengo una definición al doctor Fajardo. A ver, senador Bolívar. Yo creo que el doctor Fajardo es el ultracentro, porque hay centro, pero él es el ultracentro, el que no se mete para nada con un lado ni para nada con el otro. No, eso no lo hace deshonesto, eso no lo hace mal candidato, es un tipo muy preparado, es un tipo honesto hasta donde se sabe, pero me parece que es el de más recalcitrantes posiciones de centro. Pero entonces decía Rodrigo Lara que lo ponían en aprietos porque estaba presente el senador Iván Marulanda, y entonces ahí sí tengo que decir, senador Marulanda, usted tiene que decir frente a eso. Sí, no, yo quiero aportar algo a esta conversación porque me parece que el tema es muy importante. Miren, Camila, yo le digo sinceramente, aquí lo que hay que hacer es una construcción desde las ideas, desde los programas, desde el conocimiento, desde la palabra, desde el respeto. Personas que estén pensando en insultarse o en insultar a los que están por fuera de ese espectro político, pues lo que hacen es enrarecer el ambiente. Aquí hay mucho trabajo por hacer. Ahora, ¿cuál es como el punto de identidad ideológica y el punto de identidad conceptual de ese centro? Izquierda,
de cambio, progresista, son varias cosas. Una, la unidad de la nación, acabar con estos odios, acabar con esta pelea y ponernos todos a trabajar para construirle un futuro y una esperanza a los jóvenes, a las generaciones que vienen, a este país, a tanta gente que no tiene trabajo, que está desesperanzada, que está angustiada. Y segundo, un punto de referencia fundamental es que aquí necesitamos un Estado fuerte que responda, que tenga condiciones fiscales, económicas suficientes para poder atender todos los frentes que hay que atender en materia de salud pública, de educación pública, en materia de fomento del desarrollo, en materia de construcción de infraestructura para que pueda desarrollarse el campo, para que pueda haber producción de comida, para que se reactive la manufactura, para que pueda reactivarse la construcción, en fin, para que tengamos fuentes de ingresos de divisas que se nos acabaron. Es decir, los temas que tenemos como país. Pero los que estén pensando en insultarse entre ellos, en decirse cosas y chuzarse, pero mire, todos tenemos senador, nadie ha insultado a nadie, Iván. Senador Bolívar, pero no hay nadie más insultado que Petro en este país. No, yo no veo que nadie haya insultado a Fajardo, Iván. No, yo no estoy diciendo mi intervención y no lo he visto. No, yo no estoy defendiendo a nadie, a Fajardo, yo no estoy defendiendo a nadie, Rodrigo, no. Estoy diciendo, esta es una construcción que tiene que hacerse desde la razón, desde la palabra, desde la experiencia. Pero no estoy mencionando a nadie, precisamente porque esto tiene que ser sin poner esos mojones de nombres propios ahí, que lo que hacen es sacar a la luz todos esos odios y todas esas rabias. Yo creo que esto a nadie. Ni estoy pensando que tú has dicho no, ni mucho menos, Rodrigo. Fuiste muy delicado en tu intervención. No, lo que estoy diciendo es, hombre, los que estén dispuestos a pensar en el país, a pensar en el drama que estamos viviendo y a ver cómo construimos un futuro, pues sentémonos a conversar. Y los que quieran pelear, pues que se queden peleando por fuera, pero aquí no hay espacio ni tiempo, ni hay energías para ese clima de pugnacidad. Eso no le sirve a nadie. Yo no quiero construir, porque no es posible construir desde el odio. Eso no es posible. No es posible. Entonces, los que tengan odio, pues que se queden por fuera, a ver si se alivian del odio. Los que tengan peleas casadas, pues que las peleen por fuera. Pero los que estén dispuestos a construir un país de la nada, porque esto está en ruinas. Tú lo sabes, Rodrigo, tú lo sabes, Gustavo, Juan Manuel, todos somos conscientes y todos ustedes periodistas, Camila y todos ustedes, estamos viviendo un drama y esto lo que necesita es soluciones, construcción, ponernos de acuerdo en cómo articulamos las oportunidades que tiene el país, los recursos que tiene el país para ver si salimos adelante. Pero dejar de pelear, no más peleas, yo no quiero más peleas, ni quiero ir a un juzgado, ni quiero oír más noticias de juzgados, ni quiero oír más de presos, ni quién mató a quién, no, allá están los jueces para eso, y que diriman y que resuelvan estos conflictos y que metan a la cárcel a que hay que meter. Pero los demás, los que no tenemos nada que ver con eso, pongámonos a trabajar, repito, desde la razón, desde la palabra, desde el conocimiento, desde el espíritu constructivo. Eso es. Ahora, con esa intervención, con un Estado fuerte, porque lo que tenemos aquí es un Estado proveyéndole de beneficios a unos sectores que no necesitan más plata. Son 3 o 4% de la población colombiana, menos. Porque financian las campañas, Por eso, pues con esa conclusión, y me disculpan que yo los interrumpa, me quiero quedar con esa conclusión que hace el senador Marulanda del Partido Verde, porque se nos acabó el tiempo, se nos pasó rapidísimo, ya van a ser la 1 de la tarde, pero quiero cerrar con la respuesta de la gente que ha votado, 2.300 personas que han respondido y han hecho su voto frente a si tiene un futuro esta gran alianza de centro-izquierda de la que estamos hablando, que planteaba Humberto de la Calle, planteaba Gustavo Petro, hablaba Iván Cepeda y hoy hablamos con otros de sus protagonistas. De esos 2.300 votos dijeron que sí tienen posibilidad de esa alianza, 41.4%, y dijeron que no, el 58.6%. Y aquí vemos entre nuestros invitados que unos están más convencidos que otros de que sí es factible unir a todo un sector de centroizquierda en Colombia con miras a las elecciones del 2022. Hoy estuvo con nosotros Rodrigo Lara de Cambio Radical, Juan Manuel Galán, candidato, yo creo, a la presidencia,
Iván Marulanda del Partido Verde y de los decentes Gustavo Bolívar. Y a los 4 quiero darles las gracias por haber estado con nosotros. Me disculpan la interrupción, pero tengo que entregar este barco ya a mis compañeros de Meridiano Blue. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un saludo muy especial a todos y nos encontramos de nuevo mañana aquí a las 10:30 de la mañana. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue, con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.